Hola, ¿qué tal? Te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillon.com y bienvenido a la segunda parte del crowdfunding inmobiliario. En esta ocasión toca arrastrar el lápiz. Si tienes una calculadora, que la agarres porque la vamos a utilizar. Ya vimos en la primera parte cómo las plataformas eligen y nos acercan los proyectos de inversión. Ahora nos toca elegir a nosotros, de entre todos esos prospectos, cuál es el que más nos conviene. Y para eso yo me fijo principalmente en 5 puntos. El primero de ellos, y el más importante, es sobre el que tiene que basarse tu primer decisión, y es el horizonte de inversión, es decir, cuánto tiempo va a durar el proyecto. Así que voy a abrir los proyectos disponibles que tenemos en M2Crowd y en Brick para ver qué es el horizonte de inversión. Dentro de la página de M2Crowd podemos ver que hay 3 proyectos disponibles cuyos plazos o horizontes de inversión son de 15 meses, 36 meses y 24 meses. Por su lado, en Brick hay proyectos que van hasta los 30 meses, 19 meses y 24 meses. Esto quiere decir que las inversiones inmobiliarias son de mediano plazo a largo plazo, pero hay que recordar que en la primera parte ya vimos que uno de los riesgos de este tipo de inversiones es el atraso en la comercialización del proyecto. Por lo tanto, lo que yo hago es sumarle un 20% más de tiempo a lo que estima la plataforma. Vamos a ver cómo tendremos que hacerlo. Para este ejemplo, lo voy a hacer con el de 24 meses, que es Ernestina etapa 2. Como dura 24 meses, lo que tendrías que hacer es multiplicar el plazo estimado por 1.2. Es decir, al momento de invertir, tú tienes que estar seguro que al menos no vas a necesitar por 28.8 meses tu dinero. Eso te va a dar tranquilidad y sobre todo te va a permitir planificar mejor tus inversiones. Lo siguiente en la ecuación sería el esquema de inversión y la rentabilidad, y eso nos va a servir para comparar justamente los proyectos. Por lo tanto, vas a tener que comparar los mismos esquemas de inversión en cada una de las plataformas, y surge esta tabla en donde el esquema deuda tasa fija sería equivalente al senior que maneja M2Crowd, Brick y Expansive, y donde la deuda prioridad de pago de M2Crowd sería equivalente a la deuda preferente de Brick o al equity de Inverspot. Y una vez que sabemos esto, necesitamos un benchmark. Un benchmark es una referencia. Lo que yo hice fue estimar entre todas las plataformas el promedio de rentabilidad de cada uno de los esquemas. La idea de esto es que podamos comparar proyectos de diferentes plataformas, pero actualmente no podemos hacer esa comparación porque en este momento M2Crowd solo tiene disponibles proyectos prioridad de pago y Brick de tasa fija, por lo que no sería justo compararlos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es comparar proyectos de la misma plataforma. Voy a empezar con la deuda prioridad de pago de M2Crowd. Y para este ejemplo voy a tomar este proyecto de Juriquilla y este de aquí, Antonio Caso 19 en la colonia Tabacalera. Vamos a comparar esos dos proyectos para ver cuál es mejor desde el punto de vista financiero. De entrada, uno podría suponer que Antonio Caso, como ofrece una rentabilidad anual del 19%, es mucho mejor inversión que el proyecto de Juriquilla, que ofrece solo el 16.5%. Pero hay otra variable que hace que no podamos comparar directamente esos porcentajes. ¿Por qué? Porque el tiempo estimado del proyecto es diferente. Juriquilla dura solo 15 meses y Antonio Caso dura 36 meses. Y ese plazo estimado cambia todo. Cambia todo, absolutamente todo. Porque por sentido común sabemos que el dinero de mañana no vale lo mismo que el dinero de hoy. Por lo tanto, para hacer una comparación que sea matemáticamente justa, nos vamos a apoyar de esta tabla que ya programé. Lo primero que tienes que hacer es elegir la plataforma. Aquí ya vienen las 5 principales en las que yo invierto. En este caso es M2Crowd. Pones los datos del proyecto con su rentabilidad y lo primero que nos va a arrojar es los impuestos que tienes que pagar por tu inversión. Esta tabla ya está programada. Por ejemplo, si este proyecto lo publicara Inverspot, el porcentaje que te cobran de impuestos cambia, por lo tanto la cantidad que vas a pagar también cambia. Por lo tanto, entonces nos regresamos a M2Crowd y es lo primero que te arroja esta hoja. Antonio Caso dura 36 meses, no 18. Lo siguiente que te va a arrojar
es una cantidad neta a recibir. Vamos a igualar los términos. En los dos vamos a suponer que invertimos 10,000 pesos. Y este resultado después de impuestos te va a arrojar una tasa de interés neta. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. Porque vemos, sale un nuevo concepto, la TIR, tasa interna de retorno. Para ejemplificar qué es la TIR, voy a utilizar esta calculadora. calcustuff.com Internal Rate of Return, que es esta de aquí. La TIR tiene varias definiciones y se puede utilizar para varias cosas. En este caso vamos a definirla como la tasa equivalente que iguala el resultado de la reinversión de los flujos de caja. Para ejemplificar mejor lo que es la TIR, vamos a suponer dos inversiones. En la primera, alguien te ofrece un 20% de rentabilidad anual, pero te va a pagar todo hasta dentro de 5 años. Es decir, dentro de 5 años tú vas a tener 20, 40, 60, 80, 100% de rentabilidad. La otra inversión te va a ofrecer un 15% de rentabilidad anual, pero cada año. Es decir, tú vas a poder, dentro de un año, termina tu inversión. Si quieres, puedes volver a reinvertir tanto capital como intereses, pero solo te va a ir ofreciendo el 15% cada año. Esto es muy parecido a lo que te ofrecen los proyectos aquí en las plataformas, y la que nos va a decir realmente cuál es mejor es justamente la TIR. Por lo tanto, voy a poner aquí 10,000 pesos en la primera inversión. Esta es la primera inversión del 20% anual. En el año 1 tengo 0, en el 2 0, en el 3 0, lo mismo en el 4, y en el año 5 me regresan mis 10,000 más otros 10,000 de intereses. Por lo tanto me regresan 20,000. Y el resultado es una tasa interna de retorno del 14.87%. Ese 14.87 ya está anualizado, lo que quiere decir que si yo hubiera invertido 10,000 pesos a 14.87% en un año y luego vuelvo a reinvertir capital y intereses durante 5 años, hubiera obtenido exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, la otra inversión que me ofrecía 15% anual, es decir, 10,000 en un año, 1.15. Hubiera obtenido al primer año 11,500, al segundo año esta cantidad, tercer año, cuarto año. En el quinto año hubiera obtenido 20,113 pesos. Por lo tanto, era mejor inversión la del 15% que te liquidaba cada año. Otra forma de verlo es que si yo pongo el 20,113 pesos aquí, 20,113, la tasa interna tiene que ser 15%. En este caso vemos que sí es. En resumen, lo que va a hacer la hoja que les compartí es anualizar todos los flujos de caja para hacer comparaciones más justas. Por lo tanto, si nos regresamos a los proyectos que estamos evaluando, vemos que el de Juriquilla tiene una tasa interna de retorno del 14.79%, mientras que Antonio Caso tiene una tasa interna de retorno de 15.14%. Pero además vemos que dentro de la hoja hay otra tasa efectiva anual y que además está más grande. Por lo tanto, para mí es más determinante. ¿Por qué? Porque también hay proyectos que te pagan de forma bimestral, trimestral, cuatrimestral. Ya vimos calculando la TIR que es mejor que te paguen antes. Por lo tanto, podemos concluir que siempre será mejor inversión aquella que te paga de forma periódica. Esto también lo vas a poder modificar dentro de la tabla. En el caso de los dos proyectos tienen un pago de rendimiento único, pero vemos que si nos pagaran de forma mensual, la tasa equivalente anual cambia. Aumenta de 14.79 a 15.73. Vemos aquí que me van a hacer 6 pagos durante el año. En el primer pago que me hagan me van a sobrar 10 meses todavía dentro del plazo de la inversión. En esos 10 meses yo puedo volver a reinvertir mi pago de intereses. En el siguiente pago me van a sobrar 8 meses. Por lo tanto, podría hacer lo mismo, reinvertir 8 meses ese pago, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que hace la tasa efectiva anual es que calcula el resultado que yo obtendría si reinvierto todo a la misma tasa de interés del proyecto, en este caso 16.5. Por eso es que para mí es más determinante, porque si inviertes pensando en el largo plazo, todos los flujos de capital que te empiecen a llegar los vas a reinvertir y reinvertir
para aprovechar el efecto del interés compuesto. También podemos ver que si esto fuera un pago semestral, la tasa efectiva anual cambiaría, de hecho reduce, porque solo hay 2 pagos en el año y en este caso, como es única, la tasa interna de retorno es igual a la tasa efectiva anual. Y podrías ir haciendo eso con los diferentes proyectos que se van publicando para elegir el que más nos conviene financieramente, hablando de dinero, únicamente de dinero. Porque estamos invirtiendo para incrementar nuestro patrimonio, claro que es importante, pero hay más aspectos en los que tienes que fijarte. Lo siguiente sería la ubicación del proyecto y la etapa de la obra. Esto tiene que ver más con el riesgo comercial y de construcción. Con la ubicación del proyecto me refiero a que siempre habrá colonias cuyo mercado inmobiliario está más caliente, más activo, como en el caso de Ciudad de México, la Roma, Coyoacán, la Condesa. Elegir un proyecto ahí siempre tendrá un poco más de certeza. Y la etapa de la obra tiene que ver mucho con el horizonte de inversión. Básicamente hay 4 etapas de obra. Hay proyectos que se publican desde la cimentación, que es esta cosa roja que vemos aquí, es lo que va a transmitir todo el peso de esa edificación hacia el suelo, son como nuestros pies. Luego está la obra negra, que para ejemplificarla te puse el proyecto Bosque 61 de Inverspot, que es donde yo invertí, en donde se empieza a construir el esqueleto del edificio. Luego está la obra gris, ahora puse un ejemplo con mi proyecto de Brick, en donde vemos que el proyecto ya tiene aplanados, ya tiene instalación eléctrica, incluso ya puedo ver una ventana, es decir, ya se empieza a cubrir ese esqueleto para posteriormente llegar a la etapa de obra blanca, y en la obra blanca básicamente son los acabados finales. Y mi intención con esto no es que te vuelvas ni arquitecto ni ingeniero. Mi intención es ejemplificar que si tú inviertes en una etapa más temprana de la obra, hay más actividades que dependen de ella. Por lo tanto, hay un mayor riesgo de atraso por construcción, y llegando a este punto, la decisión de inversión ya no es solamente desde el punto de vista financiero, ya tiene que ver también con tu perfil de inversionista. Normalmente, un proyecto en etapa de cimentación va a tener plazos de 36 meses, pero te va a pagar mejor, y un proyecto que esté en obra blanca va a tener duración de 6 meses a 1 año, pero normalmente te pagan menos. Así que también tendrías que tomar la decisión pensando en qué tanto me quiero arriesgar con la construcción y la comercialización del inmueble. Hay proyectos en los que totalmente vale la pena tomar ese riesgo porque te pagan muy bien, porque tienen una ubicación muy buena, pero si tú eres una persona que tal vez se va a sentir estresada si ese proyecto empieza a tener retrasos, lo mejor sería que invirtieras solo en proyectos que ya están quizás en etapa gris, en obra blanca, que van a tener duraciones de 6 meses a 2 años. Así que la conclusión de esto es que no hay ni proyectos buenos ni malos. Hay proyectos que se adaptan a tu perfil de inversionista. Podrías tomar tu decisión únicamente basado en esta hoja, en cuál es el mejor proyecto financieramente hablando, o podrías tomar tu decisión de inversión basado en esto, en qué tanto riesgo quiero asumir. Es posible que haya personas que inviertan y no piensen en todo esto que te estoy comentando. Y no está mal, después de todo están invirtiendo en el mercado inmobiliario, que históricamente en México ha sido sólido y que ha sido rentable. Pero sí creo que si queremos destacar como inversionistas, realmente hacer de esto algo sustentable a lo largo del tiempo, que incremente nuestro patrimonio, tienes que saber esto y tienes que empezar a aplicar este tipo de conceptos a todas tus inversiones. Todo esto te va a dar tranquilidad y te vas a sentir satisfecho con tu inversión. Eso es todo para este video. Muchas gracias por verme. Recuerda que puedes visitar mi blog en cualquier momento. Hasta luego.